Listo. Ok, esta es la primera clase que vamos a tener de lo que viene a ser la área de preparadurías. Eh, Creo que sería bueno comenzar explicando más o menos cuál se supone que es la idea de programación 2. La idea de programación 2 es que sea una apertura a el área de programación orientada a objetos, es decir, explicarles un nuevo paradigma y además darle otras áreas como lo viene a ser el manejo de archivos, el manejo de información, ya, aunque algunos lo vieron lo que viene a ser programación 1, acá se les explican otros métodos, otras formas de utilizarlo y la importancia como tal que se maneja. ¿Ok? Entonces, creo que por ahorita podemos empezar por la parte de ciertas interrogantes. Quiero que de los que están acá me comenten qué equipo tienen ahorita, porque es necesario saber si pueden mover todo lo que se necesita para ver la materia. Es decir, si tienen lo suficiente para correr Visual Studio, para correr .NET, ese tipo de cosas. Cuéntenme. Sí, ¿Alguno que me haya cuento. tenido problemas instalando el ambiente de trabajo con el que va a trabajar ahorita Alex? Es decir, que ninguno tiene problemas instalando el visual. Este, ya han montado algunos el ambiente de trabajo. ¿Quiénes ya lo tienen instalado? Empecemos por ahí. Sí, yo ya tengo instalado eso. Yo Ok, ya lo instalé. Yo también. ok, Amando también instaló. Falta Gipsander. Ok. Y Ricardo. Perfecto. Entonces, por ahorita ninguno ha tenido problema con la instalación. ¿Han sabido de alguno de sus compañeros que haya tenido problemas, que haya tenido fallas, que el equipo no lo mueva o algo por el estilo? Esteban. Es el único hasta ahorita que ha comentado al respecto. Bueno, la duda es más que todo por el hecho de que, por ejemplo, hasta ahorita la mayoría lo que se le había pedido era una computadora en la que pudiera mover Linux y como saben Linux no es para nada exigente, entonces incluso en las computadoras de la facultad se podía. Sin embargo, ahorita ya se le está pidiendo un equipo con la capacidad necesaria, ¿sí? Lo otro que quería cubrirse era acerca del conocimiento previo. Necesito saber quiénes los que están acá tienen conocimiento de lo que es la programación orientada a objetos, de la POO. ¿Tienen algún comentario? ¿Quiénes levantaron la mano? Marco o no alcanza a ver la otra persona. Marcus Eche y Francisco. No, yo de mi parte aprendí, pero fue de JavaScript. No estoy hasta ahorita confirmando si es en el mismo sentido o es distinto ahorita en comparación con C Sharp. Ok. Este, Useche. Yo también lo aprendí de vacaciones con Java. Todo lo que es la programación orientada a objetos, ya también lo venía trabajando con PHP. Ok, muy bien. Eso es importante saberlo para saber en qué nivel más o menos se van encontrando. Para los que no, sería bueno que eh, repasen lo que se ha dado hasta ahorita, en especial lo que era la parte de Struct del curso de programación 1. Ya que han llegado unos poquitos más, vuelvo a preguntar rápidamente, ¿quiénes de los que están acá no tuvieron la oportunidad de ver la parte de Struct, o sea, los registros y las funciones en programación 1? ¿Quiénes han llegado? A ver, Marcel y Gipsander. No, yo sí lo vi en programación, los estudios funcionales.
Pues yo sí lo vi también. Esteban, Yo no lo vi. tú eres de la O sección sea, ni de... funciones, yo no vi ni funciones, ni struct, ni cadena de caracteres, ni nada por el estilo. Ni cadena de caracteres. Ok. No, tampoco lo vi, o sea, no dio chance. El profesor se enfermó cuando iban por Switch y pues al parecer era grave y se acabó el semestre y después todavía no estaba logrando, entonces lo trancaron ahí y sacaron nota. Ok, ese es a lo que quería llegar, porque es preocupante el hecho de que entre en la programación 2 sin haber tenido ese conocimiento. Aún así, creo que en parte, con lo que se haya visto de lo que vendría a ser las estructuras de decisión y repetición, se puede subsanar una parte de eso, porque parte de esos conceptos se aplican allí, pero ahorita vamos a dar un pequeño repaso rápido en lo que eran los temas esos en los que tenían deficiencia, ¿ok? Ok. Ok. De lo que viene a ser de las actividades que han entregado hasta ahorita, que el profesor les había colocado 2 cuestionarios, ¿cómo les ha ido con esas actividades? Terrible. ¿Quién fue quien Yo respondió? creo que la tarea 2 la hice bien. Ahorita estoy haciendo la uno y ya la estoy terminando para entregarla. Estás haciendo la 1 ahorita. Sí, porque la uno era, o sea, un día después de la entrega, o sea, es hoy, pues. Pero, o sea, ya lo había adelantado Ok. porque la estoy terminando. La fecha límite, pues. Pues yo la verdad con la actividad 1 no he podido, no sé, no logré comprender bien. Tengo hecho 2 TDA, pero ahí como a media. Ok, esa es parte de la idea de la clase del día de hoy. ¿Sí? Parar eso y que tengan todavía la oportunidad de si se aplican, entregar eso todavía. ¿Sí? Las preguntas teóricas, ¿quiénes faltaron por responderlas? Las de la actividad 2. A mí me faltó lo de la documentación. Como... O sea, ya repite qué es lo que te faltó. Porque hay una pregunta que dice cómo se documenta un TDA. Ok. Ok. Parte de esas preguntas, o la idea de parte de esas preguntas es responderlas también el día de hoy, ¿sí? Entonces, básicamente es dar un resumen de lo que nacen las 2 actividades que se han hecho hasta ahorita. Un segundo. Quiero saber de lo que ha explicado el profesor hasta ahorita, si tienen alguna duda. Cualquiera, la que sea. El lema de esta clase va a ser, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así que Muy pregunten. importante. Sí, pregunté. Por ahora no. ¿A qué se refiere José con la nueva nomenclatura? Nadie tiene dudas de qué es un TDA, nadie tiene dudas respecto de los temas que faltaron por ver o que vieron en programación 1, nadie tiene ninguna duda al respecto. Es que no sé qué preguntar exactamente, pero dudas sobre. Oh. Pregunta, la primera que se te venga a la mente ahorita. ¿Qué es exactamente la documentación de un TDA? Ya, vamos a ver. No, regresando que ya se hubiera entregado la tarea. La idea de la documentación de un TDA es definir y explicar más o menos lo que debe ser el TDA, es decir, dejarlo que sea solamente de forma conceptual. Quieren ser explicar en qué contexto, cómo se llama, qué lo compone, Andrés, qué lo ofrece. Dime. ¿podrías repetir de nuevo?
que el objetivo de la documentación o la idea de lo que es la documentación es poder dejar por escrito y especificado para que cualquier persona que lo lea pueda entender en qué estaba pensando en ese momento. ¿Ok? Como vamos a ver ahorita en la clase, la cuestión es que los TDA caen en aquello que se llama subjetividad. Es decir, cada quien percibe las cosas de una manera diferente. ¿Qué define cómo perciben las personas las cosas? Sus antecedentes. Qué tanta experiencia o qué tanto tiempo tenga pudiendo abstraer la información que lo rodea. Entonces, esa es la idea. Ahorita van ustedes a ir comenzando, van a ir comenzando ustedes lo que viene a ser el proceso de abstracción y van a empezar a entender que muchas veces depende del entorno, muchas veces depende de la importancia que le damos a un aspecto más que a otro. Entonces, la cuestión de la documentación es que, como ustedes la están escribiendo, ustedes le especifiquen cómo se llaman las cosas, qué interfaz ofrece, porque ahorita vamos a hablar de lo que es el tema de la interfaz, ese tipo de cosas. No solamente hacerlo simple y entendible, sino que no, o sea, que quede libre de dudas. O sea, tú darte a entender bien. Exacto, o sea, al final es una abstracción lo que tú estás haciendo, entonces tú puedes darle más importancia a algunos detalles que yo, podemos simplemente visualizarlo de una manera un tanto distinta, entonces siempre es importante documentar por qué fue que tú lo viste así, por qué lo hiciste así, ser lo más Exacto. objetivo posible al final, documentando qué es Como lo que dice querías Marco, lograr. que la información no sea ambigua, o sea, sin ánimos de ofender, y esperen que nadie se moleste, pero voy a dar los ejemplos de manera directa. Imagínense que, por ejemplo, yo los coloco les hago una abstracción y le digo, bueno, vamos a tener dos grupos de personas, unos de camisa roja y unos de camisa negra. Entonces, ustedes llegan y abstraen a las personas de un grupo y lo primero que le definen es, bueno, el color. Entonces, ustedes le muestran a alguien un documento que así, la documentación de las personas y abajo lo primero que preguntan es qué color es. Entonces eso se puede prestar a casos ambiguos en los que se puede prestar, no sé, a racismo, decir, bueno, los negros para un lado y los otros para el otro, ¿entiendes? Entonces ahí estamos entrando en un momento en el que la documentación es importante y especificar la documentación, bueno, el color es tal cosa, es el color de las camisas que cargan, por ejemplo. Esa es parte de la importancia de la documentación, ¿ok? Sí. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Todo. No. Ok, entonces supongo que de momento, sí, Esteban no... Igual no entendí. Ok, pero ¿qué fue exactamente lo que no entendiste? O sea, ¿qué parte? O sea, ¿qué es la documentación como tal? O sea, yo creo que me explicaste, o sea, como la importancia o algo así, creo. Pero no, igual no entendí, que no se escucha bien tampoco aquí el audio. La documentación Yo pienso exactamente... que, Ajá. yo pienso que en pocas palabras, o sea, en este contexto, la documentación se refiere simplemente a la creación de un TDA, pues, pero de forma más compleja porque la documentación te engloba que tiene que tener un contexto, tiene que tener sus atributos bien explicados y los operadores, obviamente, pero en pocas palabras para mí creo que es la creación, ¿no?, del propio TDA. No necesariamente, porque tú puedes documentar en general cualquier parte de tu código. O sea, solo que En con esta la... parte, en este contexto, sí se acerca más a lo que explica Marcel. O sea, no es solamente el hecho de crear el TDA, sino explicar en qué contexto existe, en qué entorno existe, ¿sí? En qué contexto es, a quién le interesa que ese dato exista, en qué entorno es, quiénes lo van a utilizar, qué necesita ofrecerle a quienes lo van a utilizar, ¿entiendes? Entonces, todo eso tienes que dejarlo por escrito, esa es la idea de la documentación. ¿Por qué para ti es importante lo que tú pensaste como un atributo? ¿Por qué consideras tú que tú tenías que, cuando estabas modelando una persona, decir, bueno, la persona va a llevar una cédula? ¿Por qué? ¿Por qué consideras tú importante que la persona tiene que llevar el nombre? ¿Me entiendes? Estás modelando, por ejemplo, una persona. ¿Ok? Sí. Bueno, podemos continuar ya con la siguiente parte. Queríamos hacer un repaso de lo que vendrían siendo las variables y hacer unas semejanzas de estas con con las estructuras que tengo entendido que es lo que han estado viendo en las clases anteriores con el profesor. Entonces, pues principalmente las variables siempre hay que tener en cuenta que tenemos
que identificar el tipo de datos que estas poseen, o sea, de qué tipo de datos van a ser las variables, darles un identificador y posteriormente darles un valor, pues haciendo semejanza con los registros que son un tipo de dato abstracto, pues simplemente tenemos que decir de qué tipo sería, o sea, en este caso es un punto 2D, le damos el identificador y aquí posteriormente podemos asignarle los valores, que en este caso sería para el valor de mi punto en X, le damos el valor de 10 y mi punto en Y, por ejemplo, le podemos darle un valor de 100. Ah, ya, alguien más quiere unirse a la llamada. Creo Bienvenido, que acá Manuel. sería un buen punto para comenzar con el comentario es al respecto de cuáles consideran ustedes que es, cuál consideran ustedes que es la importancia del uso de los tipos de datos abstractos. ¿Por qué se estudian, pues? ¿Cuál creen ustedes que es la importancia ahorita mismo? Para modelar entidades La como verdad. esa, como el punto. Por ahí va, más o menos, sí. O No, sea, no. eso es una vista general. Para darle más contexto a algo en especial. ¿Cómo era la pregunta? Creo que se acerca más a lo que había comentado ahorita Marco, Useche, sí. Marco. Disculpe, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuál es la idea de los TDA? ¿Para qué existen? ¿Por qué se estudian? ¿Qué creen ustedes que nos provee a nosotros el lenguaje? ¿Qué cosas nos provee los lenguajes de programación? Específicamente, por ejemplo, en esta diapositiva. Y aparte de modelar que tengan características comunes, por ejemplo, el punto que tiene el punto X, la coordenada Y, una persona que tiene su estatura, su color de ojos, su identificación, etcétera. Sí, ya ahí es más lo que está explicando Marco. Es la idea de los registros, de los TDA, de las clases, y luego cuando empiezan a ver los objetos, es que ellos lo que permiten es crear cosas que el lenguaje no trae por defecto. ¿Ok? Entonces, con esas cosas son las abstracciones, que es el objetivo. El objetivo es poder representar esas abstracciones con las cosas tan sencillas que nos proveen los lenguajes. Por eso les preguntaba, ¿qué nos provee? Bueno, nos provee los tipos de datos. Y yo jugando con ellos, tengo que ser capaz de modelar algo que exista en la realidad. Esa es la idea de los TDA. Ese es el objetivo, esa es la funcionalidad. Poder yo meter ya no solamente lo que eran datos de tipo entero, datos de tipo flotante, sino ya poder yo tener representaciones de datos más complejos. ¿Ok? Ya ir aumentando poco a poco la complejidad. Sí, claro, siempre utilizando como base lo que el lenguaje nos provee. Muy importante. Exacto. Por eso es que, por ejemplo, acá el ejemplo más sencillo es de un punto 2D. ¿Por qué? Porque el lenguaje por defecto no nos provee un punto 2D. Pero hay muchas situaciones en las cuales nosotros podríamos llegar a tener la necesidad de representarlo por cualquier cosa, por ecuaciones matemáticas, por cálculos de objetos en pantalla. Muy probablemente lo hayan utilizado ya incluso en programación 1 cuando vieron matrices o vectores multidimensionales. Entonces, ese tipo de cosas son el objetivo de ellos. Por eso es que acá se están relacionando lo que vienen a ser los registros, que son una manera de representar los TDA, es decir, los que ya vieron registros en programación 1, ya tienen más o menos una idea de lo que vienen a ser los TDA, y a los que no, se les explica de esta manera, es que un objeto es un tipo de dato nuevo definido específicamente por ustedes y cuyo objetivo es poder representar algo más complejo. ¿Ok? Por eso existe acá el punto 2D. Algo que no me está proveyendo, pero yo necesito y yo busco la manera de yo representarlo. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda las personas que no han visto cómo funcionan. Ok.
entonces podemos seguir avanzando. Sí. Sí. Bueno, aquí está. Esa es la pregunta que estaba acá abajo. Sí, ¿Cuáles son los beneficios? Y la pregunta es de qué son los TDA. ¿Qué significan los TDA? Por las siglas ¿Qué es significan los TDA? un tipo de dato abstracto. Sí, sí. Ok. Para ¿Qué mí concepto? son, o sea, una herramienta que nos provee el lenguaje de programación para poder crear nuestras variables a nivel de personalización que necesitamos o con el fin que requiera el contexto en el que la estamos haciendo, ¿no? Sí, también. Esa es parte de la intención de los TDA. Entonces, como ya se define, son los tipos de datos que yo puedo representar. ¿Ok? Y la parte importante es la A. Por eso es que cuando Alex estaba, yo pude estar en las primeras clases, pero en la clase anterior, él les decía, ustedes necesitan poder explicarme a mí en qué se basaron para abstraer el objeto que están abstrayendo. ¿Sí? Porque ahí venimos al tema de que los TDA son totalmente subjetivos. A ver, ¿a qué me refiero? Déjame ver. Manuel Maldonado. ¿Tienes micrófono? Ok, entonces, ¿alguien más de los que están acá? Adrián, Hola. ¿cómo, cómo resaltarías tú o cómo abstraerías tú lo que viene a ser, no sé, un objeto cotidiano? Un carro. Ok. Pues depende de para qué quieres utilizar esa abstracción. ¿Cómo? Quiero una vista general. ¿Cómo le harías tú la abstracción? Bueno, pues un carro pertenece a una marca, tiene un modelo específico, tiene un Voy color. a hacer un pequeño cambio. No un carro, un vehículo. Ah, bueno, No, no eso ya Mm, hay muchos tipos de vehículos, ¿sabes? Puede ser un Ya, pero avión, una moto, un carro, un tanque. Ujú. Entonces, ya empieza a variar la abstracción. ¿Ok? Y ahí es subjetivo. Ya ¿qué más datos darías? De marca, color, ¿qué más? Matrícula, por ejemplo, Ok. eh, cilindros del motor, velocidad máxima, no Sí, sé. es válido. Es válido. Daniela, Mm, ¿tienes micrófono? no, creo que no tiene. Entonces, Marcel, quiero que me des tú una abstracción de lo que para ti es un vehículo terrestre. ¿Qué datos consideras? Ok, el primero podría ser el tipo de vehículo, porque hay muchos vehículos terrestres. En el tipo diría que si es una bicicleta, un carro, una moto, una patineta, cualquier cosa. Una vez ya se sepa el tipo de vehículo, también puede ponerse la cantidad de ruedas, el color, este, mm, Oh, si tiene modelo, porque puede que haya patinetas que no tienen modelo. Se pueden colocar muchas cosas. Si es un vehículo a motor, se puede poner el cilindraje del motor o el tipo de gasolina que utiliza, si utiliza energía solar. ok, perfecto. Entonces, ahí, por ejemplo, ya Marcel hizo una abstracción diferente de la que estaba dando ahorita Adrián. ¿Ok?
Ella habla de la cantidad de ruedas, ella habla de la cantidad de si tiene o no cilindros, de si tiene o no, si usa o no usa combustible. Entonces ya es una abstracción diferente completamente. Y eso no está mal de ninguna manera, sino que simplemente es una abstracción diferente y por eso ustedes tienen que documentar lo que son para ustedes los TDA. Explicar por qué ustedes consideran que tal elemento es más importante o tal elemento es resaltante. ¿Ok? Entonces, de los que están acá, ya. A ver, alguien más. Ricardo, me dijiste que tampoco tienes micrófono, ¿verdad? Entonces, listo. Quiero que hagas otra abstracción de lo que viene a ser carro. No escuché, dijo mi nombre o no. Sí, que quiero que hagas otra abstracción de lo que viene a ser carro. Ah, ok. De un carro, tampoco sé mucho Sí, o sea, de un vehículo terrestre, perdón. de un vehículo terrestre. Podría ser un camión, una camioneta, una carreta. Ok. ¿Qué otra cosa podría ser? Un 4x4 Ese es válido. terrestre. No sé, un monopatín, por ejemplo, más sencillo. Unos patines. Ok. Entonces, por ejemplo, ya acá tú agregas un factor más que los otros dos no habían tomado en cuenta, y es, por ejemplo, la transmisión. Si es un 2x4 o un 4x4, por ejemplo, en el caso de los camiones que tienen incluso mayor cantidad de ruedas. Entonces, todo depende de cuál es el objetivo. Por ejemplo, si yo tuviera que agregar otro elemento a la abstracción, yo podría agregar, no sé, la cantidad de asientos, porque no tiene la misma cantidad de asientos un vehículo familiar, que tiene 5, a una moto, que tiene 2, a un autobús, que tiene 30, a un autobús de los de viajes largos, que tienen como 40 y tantos, de 2 pisos. Entonces, ese tipo de abstracciones es lo que viene a ser importante resaltar. Y por eso es que es el proceso de cada uno. Dime, Esteban. También se podría agregar la conveniencia, o sea, según qué vehículo convenga, según la zona donde estoy o para dónde voy o qué es exactamente lo que necesito en el momento. Puede ser parte de la abstracción también. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante especificar lo que viene a ser el contexto. El contexto es lo que me empieza a definir por dónde voy a empezar a buscar la información que yo necesito abstraer de los objetos. ¿Sí? Sí, o sea, Sí, el sí. contexto nos dice qué atributos son necesarios, ¿no? Exacto. Entonces, parte de allí es lo de la explicación de el contexto de abstraer una persona, por ejemplo. Ya lo hicimos con un carro, ahora vamos a hacer el contexto de abstracción de una persona. Desde un punto de vista, por ejemplo, el que se encuentra a la izquierda, que es universitario, ¿cómo sería la abstracción? Dime, Andrea. Ah, bueno, exactamente. Por ejemplo, allí lo que tratamos de mostrar fue el TDA de una persona. Una persona puede tener varios tipos de atributos, que en este caso sería como profesión, más o menos lo que tenemos ahí. En un caso puede ser que yo me imagino una persona y pienso en un médico, entonces en el contexto de un hospital, pues él es un médico, pero por otro lado, otra persona piensa en una profesión y lo primero que se le ocurre es una universidad, que esta persona es un maestro. Entonces, como veníamos hablando antes, de allí es donde radica la importancia de la documentación, de qué es lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, yo creé mi TA y mi persona, pues digo que es un médico. Yo debería, para la mejor comprensión de otra persona que vaya a ver mi código, sería yo creé esta persona con la intención de que él fuera un médico y así.
Por ejemplo, dentro del contexto médico, ya, déjame buscar que no son los que se encuentran en el canal. José, ¿cómo se realizaría o cómo tratarías tú de hacer lo que es la abstracción de una persona dentro de un contexto médico? Imagínate que lo que estás haciendo, en este caso, por ejemplo, es algo para que llevar el control de pacientes, por ejemplo. ¿Dijeron mi nombre o el de otro? El de José Mando. Ok, ok. Que no recuerdo si tiene micrófono. O Luis Galíndez, a ver. Preguntarle que por qué está yendo, preguntarle la edad, cédula, o sea, identificación. eh, si sufre de algo, podría ser. Este, ¿Qué más? ¿Alguien más quiere agregar algo de cómo se podría ver en un contexto una persona que está yendo al médico? ¿Qué Se más podría podrían agregar extraer de conclusión al también respecto? el tipo de sangre en caso de que la persona necesite una transfusión. También se puede, ajá, como dijo, o sea, enfermedades hereditarias si padece de algo. ¿Qué más? El género, si es alérgico a algo. Ajá, como dicen ahí en los comentarios, historial médico y eso, pues. Parte de lo que viene a ser lo que es el historial médico, eso sí, o sea, no, sí, se podría llevar un registro. Pero sí, en el aspecto, por ejemplo, en el contexto médico, entonces, para yo modelar una persona, que en este caso vendría a ser un paciente, que es de quien yo necesito llevar el control, en el contexto, lo que se le podría preguntar sería, de lo que, acorde a lo que ustedes dijeron, es su peso, su edad, su tipo de sangre, su género, su identificación, sus alergias y sus antecedentes, y son el tipo de cosas que yo necesito abstraer de un paciente. Y está muy bien hecho, de hecho. Es entender, en este caso, en el contexto, cómo yo lo represento. ¿Ok? A mí, por ejemplo, me interesa saber cuál es su profesión. No. No necesariamente. En teoría debería ser la misma atención independientemente de la profesión. Necesito saber algo más al respecto de él. Ok, ya fuera del ámbito médico, por ejemplo, si nos pasamos a lo que viene a ser el contexto académico, sí, José, lo que dices es lo que se está comentando también de las alergias antecedentes. En el contexto académico, por ejemplo, ¿cómo más harían ustedes la abstracción de una persona? Por favor, los dos, Gipsander, por favor, lo pasas por escrito, así como el que está en el chat. En el caso de una persona en el ámbito académico sería por lo menos si está graduado o sea, del colegio o de la secundaria, si tiene títulos universitarios, si tiene grado, doctorado, su edad también podría ser importante. Okay. O qué En carrera este quiere caso, cursar. En este caso, el contexto es muy grande. En el ámbito académico, el contexto es muy grande. Entonces, vamos a achicarlo un poquito más. Ustedes como estudiantes, ¿qué datos creen que son importantes a extraer de un estudiante? Para la ULA, por ejemplo. La identificación, las notas, las materias que cursamos, cuáles van aplazadas, cuáles no. Ok. ¿A cuánta pertenece? ¿A qué carrera estudia? Y
Pues Sí. nada, Créditos La carrera aprobados. también. Sí, lo del crédito es Ajá. importante. Eh, sí, esos son en general los datos que se podría extraer de una persona dentro de un ámbito académico. Si en su contraparte ustedes tuviesen que extraer ya no a un estudiante, sino a un profesor, por ejemplo, ¿qué cosas tendría de diferente un profesor? cuántas especializaciones Un, tiene, un trabajador, no profesión, lo de qué pongamos carrera. directamente un profesor, un trabajador en general. Bueno, habilidades, como títulos universitarios, certificaciones, cuántos idiomas habla y un largo etcétera. ¿Se podría especificar un poquito más eso? También se tendría que poner un filtro, se podría poner un filtro de que si el trabajador es profesor u obrero. Ese es un buen caso, por ejemplo, el que comenta Marcel. ¿Qué tipo de trabajador es? ¿Es un trabajador especializado? O sea, ya sea un técnico, ya sea... hay muchas personas que dan vida al aula, más, no solamente profesores, o en este caso también profesores, está personal de mantenimiento, está personal de vigilancia. Entonces ya hay un dato nuevo. Otro dato que yo puedo agregar es, no sé, el tiempo de servicio. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Absolutamente todos, exacto, como dice Marco, la La experiencia. experiencia. Absolutamente todos engloban un tiempo de experiencia o un tiempo que ha transcurrido en el que ellos han estado trabajando. ¿Okay? Entonces, eso se puede definir más. Mientras que datos como lo de si habla o no otro idioma no es algo de lo que se lleve realmente un registro en un ámbito académico. ¿Ok? ¿Qué más se puede preguntar? Bueno, si es investigador o no, si es profesor titular o no, ese tipo de cosas. ¿Sí? Y ahora, más allá de eso, acá en el centro, ¿cómo abstraerían a una persona? En el centro, no entiendo. Edad, La imagen del centro. o Dime, sea, Marco. una persona de la calle, imagino. Una Ya, ya, persona ya, que te ya. encuentras en la calle, ¿no? ¿Cómo la abstraerían? Podría ser o sea, su edad, o más que todo la apariencia, porque uno no sabe la edad de una persona que ve en el centro, a menos que obviamente se le pregunte. Sería su apariencia, por lo menos el color de cabello, color de piel, color de ojos, vestimenta, si es hombre, si es mujer, este, y así, ¿no? Me agrada la respuesta de Marcel, pero hay un detalle. La segunda pregunta es ¿cuál? La segunda que está en la diapositiva. ¿Cuál es el contexto? Exacto. Dame un contexto. Antes de explicarme cómo lo ves, dame un contexto. Ah, porque como te dijo que ser una persona del centro, ¿no? Una persona de la imagen del centro. Hay 3 imágenes. Una persona de la imagen del centro. Ah, yo pensé que se refería a una persona que nos encontramos en la calle. No, no. Mm, ujú. Entonces, Yo supongo que habría pensé, que poner primero varios filtros. Por dime. ejemplo, que habría que poner varios filtros. Por ejemplo, vamos a poner que si uno trabaja o no trabaja. Entonces, claro, que estudia o no estudia. En caso de que trabaje, que si en el ámbito profesional o en el ámbito obrero, y cosas por el estilo. Sí, pero antes de eso, definen un contexto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ok, siguiendo Eh, el ejemplo que dio Marcel, vamos a seguir el ejemplo, vamos a tomar el contexto de, no solamente es una cualidad, ese es el detalle, ustedes están pensando solamente directo en cualidades y no en contextos. Podría ser, Por ejemplo, lo que marco por escrito es respecto a el hecho de que posea una casa y eso es una cualidad, eso no es directamente un contexto. A ver, ¿qué iba a comentar Armando? no sé, yo para una entrevista de trabajo,
Ok, entonces, ¿qué preguntarías tú en contexto de una entrevista de trabajo? Dime, Andrea. Ajá. Por ejemplo, en los casos anteriores decíamos era un paciente que va al médico. Ahí inmediatamente muchos de ustedes ya sabían qué datos podías necesitar, porque sabías que es alguien que va al médico. Aquí la pregunta radica en cuál es el contexto de la nueva persona que se están imaginando. Correcto. Más o menos lo que decía Luis. Ok, en un contexto de una entrevista de trabajo, ¿qué extraerías tú de una entrevista de trabajo? El currículum, la hoja de vida, lo que es anteriormente, sus habilidades, sus skills, y sus títulos universitarios, certificaciones, y etcétera. Sí, podría Experiencia ser. también puede ser. Ahora una Eso pregunta. es la experiencia. Cuando él entra, ahora una pregunta. Cuando él entra a trabajar, ¿qué lo llamas trabajador número 16? Ah, no, no, ahí también es el nombre, el Ok, apellido por ahí. y la ¿Sabes? identificación. Si no, imagínense ustedes en el trabajo. El trabajador número 43, mándamelo para acá. Ah, bueno, sí. Ok, entonces parte de lo que importa en este caso, por ejemplo, es también el nombre, cómo se llama la persona. El punto de vista que había dado hace un rato Marcel podría ser, no sé, desde el contexto de, me olvidó cómo se llaman los que especifican, los asesores estos de imagen personal, por ejemplo. Ajá, también, por ejemplo, el que da Marcos, el de en una discoteca, el portero de la discoteca, bueno, ve cómo viene vestido, ve que no venga muy, así de gueto, ese tipo de cosas. Entonces eso puede ser una perspectiva válida, simplemente hay que darle un contexto. ¿Por qué tú te fijas en cómo viene vestido, en cualquier otra cantidad de datos? Por eso, por ejemplo, en el ajá. Otro caso puede ser el del servicio militar. Entonces todo es simplemente cuestión de darle un contexto. Ahora, si yo les doy el contexto legal, ¿cómo representarían a usted esa persona que está ahí? ¿Quién quiere lanzar el primero? Ninguno. Primero se podría decir si es un ciudadano, ¿no? O sea, si es ciudadano nativo, si es ciudadano extranjero, si Ok, no tiene punto antecedentes uno. penales. Punto uno, su nacionalidad. Ok, es un atributo. Todas las personas tenemos nacionalidad. Bueno, casi todas las personas tenemos nacionalidad. Casado, soltero. Su estado civil, ok, muy bien. Sí, Manuel, es justo el que acaban de comentar ahorita. ¿Qué más lo representa legalmente? Me imagino que todos los que están acá tienen un acta de Si nacimiento, paga ¿verdad? impuestos. También. Todos los que están acá tienen un acta de nacimiento. ¿Y qué es lo que se especifica y qué es lo primero que ustedes reciben en este mundo? Además de una nalgada cuando nacen. Aparte de la cédula. Un nombre. No la cédula. Tal como lo dice Manuel, es un nombre. La cédula no, porque la cédula tú la recibes y tú ya tienes 8 o 9 años. Entonces, sí, es un atributo de las personas, pero es un atributo que se obtiene luego, se obtiene con el tiempo. ¿Ok? Ok, una especificación es quiénes son sus padres, el nombre de ellos o la cédula de ellos, cualquiera de las dos. Entonces, todo eso es lo que viene a ver con la parte de la abstracción. ¿Sí? Ok, su ubicación de residencia también es otro de los atributos, es verdad. Su lugar de nacimiento, todo eso son atributos. Entonces, entienden que legalmente el sujeto que está en el medio no se parece en nada al que estábamos retratando desde el punto de vista médico. Ok, sí tiene cosas parecidas como la identificación. Pero es que si no, imagínense usted el desastre que sería guardar el historial médico de alguien. Pero no se parecen en nada. Todo varía dependiendo de qué cosa. Todo depende según el contexto. Sí, siempre Exacto. depende del contexto. Entonces ya entienden que es el contexto de la abstracción. El concepto de abstracción, perdón.
¿Entendido? Quiero saber Claro, si te porque algo sin el contexto sería algo muy extenso, o sea, extraer una persona, por lo menos una persona así, con contexto abierto, se podrían generar más de, no sé, 200 atributos diferentes. correcto. Entonces, esta es la importancia de que ustedes empiecen por entender qué es el proceso de abstraer antes de ustedes comenzar a pensar en diseñar un TDA. ¿Ok? Ok. Entonces, si quieres, sigamos a la próxima, por favor. Ok. Listo. Los TDA, o la idea de los TDA, no es solamente para poder saber qué herramienta utilizar. Sí, es como lo dice Amando, esa es la idea, poder saber qué es lo que voy a utilizar al momento de modelar. Los TDA no solamente se caracterizan por eso, ¿ok? Los TDA, además, o la idea de los datos abstractos es poder ofrecer algo que se llama encapsulamiento. Quiero saber quién de ustedes sabe lo que es el encapsulamiento. O quién tiene una idea más o menos de qué se trata. Yo lo entiendo como que meter, empaquetar atributos que tengan nuestro TDA en común. No solo eso. O sea, eso corresponde a lo que vendrían a ser la abstracción. Yo cuando abstraigo, tomo elementos en común que tengan todas las cosas y las trato de empaquetar todo lo posible. El encapsulamiento, no sé si alguien más tenga alguna otra idea de lo que es el encapsulamiento. Yo digo que es como delimitar las características del TDA, ¿no? O sea, dependiendo del contexto. A ver si me suena, no sé. O sea, Por allí va. sí. O sea, la cuestión con el encapsulamiento es que incluso en la cotidianidad, cuando nosotros vamos a trabajar con algo, hay cosas en las que, por ejemplo, nosotros como desarrolladores no necesitamos que un usuario maneje como tal. Como podemos ver ahí, por ejemplo, tenemos la imagen de un vehículo. Entonces nosotros realmente, cuando queremos brindarle la oportunidad al usuario de manejarlo, nosotros le brindamos cuestiones como los pedales, el volante, la palanca, pero todo lo que vendría siendo su funcionamiento interno, pues realmente no está a disposición de que el usuario lo vaya a manejar, a manipular o siquiera ver mientras está utilizando el vehículo. Entonces, la semejanza del encapsulamiento con esta parte de la abstracción del vehículo sería esa. Nosotros privatizamos esos elementos que son importantes y delicados para que no puedan ser alterados de ninguna manera. Es como protegerlos ante las No solo, circunstancias. no solo es el hecho de privatizarlo, como dice Gerardo, sino que es yo no te muestro más de lo que tú necesitas ver. Exacto. ¿Ok? ¿Qué O pasa? sea, le provees el medio necesario, disculpa, o sea, le Sí, provees el sí, medio necesario para poder utilizar el carro, pero no su funcionamiento interno. en parte. Entonces, por eso es importante entender que encapsular, en este caso los TDA, la parte de encapsulamiento es poder ofrecer una interfaz con aquel entorno en el que se va a desenvolver. El entorno es lo que va a influir en qué tan encapsulada está la información. ¿Ok? Piénsenlo así, en el ejemplo que estaba comentando ahorita Gerardo, que es el del carro, el que se encuentra acá abajo. ¿Qué interfaz me provee el carro? Y yo desconozco cómo funciona por detrás. Samuel, a ver. ¿Cómo? Disculpa, que no te escuché bien. ¿Qué interfaz me provee, por ejemplo, en el ejemplo del carro, qué interfaz me provee el carro y yo aún así desconozco cómo funciona por detrás? Ya, disculpa, es que no estoy entendiendo, que apenas acabé de llegar. Ok, alguno de los demás presentes que pueda poner un ejemplo.
¿Qué llamas el Yo panel de pienso control? que sí, o sea, dentro de la interfaz del vehículo también se podría decir que son los pedales o el volante, que a pesar de que los utilizamos y sabemos para qué son, no sabemos cómo funciona, cómo acelera un carro, o también por lo menos, como dicen, el tablero de las velocidades y la aceleración, nosotros no sabemos cómo se mide eso y sin embargo sabemos para qué utilizarlo. Ahí tienes un punto. Tienes exactamente un punto. Tú no sabes cómo medir la velocidad directamente cuando vas montado en el carro, ¿verdad? Porque tú no vas a sacar fotogramas por segundo o medir distancias o X cosa. Pero aún así tú tienes los medidores y sabes a qué velocidad vas, por ejemplo. ¿Ok? Otra interfaz puede ser, por ejemplo, el encendido. El hecho de que ustedes tengan la llave y simplemente darle a la llave, o los carros, los nuevos, los que prenden con botón, darle a un botón y que el carro encienda, ya eso es una interfaz, porque ustedes, en este caso, por ejemplo, el entorno del carro viene a ser el usuario, es decir, la persona que va a estar interactuando con el objeto es el usuario, el piloto, el chofer, lo que sea. Entonces, le ofrece al usuario simplemente un botón o una llave, pero ustedes no se dan cuenta de cuando el arranque, cuando el primer momento que pasa la corriente y llega a la bobina y de la bobina pasa el arranque y se empieza la ignición, ¿me entienden? Todo ese proceso. Y empieza a quemar combustible y eso empieza a mover los pistones, eso no lo hacen ustedes manualmente. Imagínense que ustedes tuvieran una palanca y tuvieran que estarla moviendo para que empezaran a girar los pistones, o sea, sería una pereza. Entonces la interfaz que se ofrece es directamente solamente la llave encendido. Dime, chamón. Sería lo que estás diciendo, por lo menos el cambio de velocidad es que por lo menos aunque tú cambias, no sé, una velocidad, tú no ves el proceso interno, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tú no estás al tanto de la cantidad de engranajes que tienes que estar moviendo por dentro para que el carro cambie de velocidad. ¿Ok? Una interfaz también sencilla viene a ser los pedales. Ustedes tienen los pedales y él ofrece una interfaz en la que ustedes presionan un pedal y el carro va hacia adelante. Y presionan el otro y el carro se frena. Por ejemplo, en un carro automático. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Quiero saber si hay alguna duda. Sí, sí, te entiendo. O sea, sería todo lo que está interno del vehículo que uno a la vista no percibe, ¿no? Exacto. Pero, aún así, en este caso, lo que les permite es una interfaz. Lo que quiero que resalten es que existe una interfaz. Entonces, por ejemplo, en los casos que el profesor los colocó en los ejemplos, él les ofrece, por ejemplo, representar el televisor. Entonces, el televisor les ofrece a ustedes una interfaz. ¿Qué les ofrece, por ejemplo? Poder Uno solo. prenderlo. Exacto. Una interfaz que todos tienen que tener es poder cambiar su estado, es decir, encenderlo o apagarlo. Y por eso está el ejemplo del bombillo acá a la derecha. ¿Ok? La idea del bombillo es esa. Sí. Ofrecer una interfaz y, como ahorita la que acaba de comentar Marco, creo que fue que nos dijo ahorita. Sí, sí, sí. ¿Qué La del interfaz, encendido y el apagado. ¿qué interfaz ofrece? La del cambio de estado. La del encendido y el apagado. Ya siendo más específicos, ya hablando de personas, ¿qué interfaz se ofrece para el bombillo? No sería la parte de la electricidad. No. Hundir el botón en la pared, pues no sé cómo se llama. El encendido. Interruptor. El interruptor, el apagador. Eso Y ahí mismo. tiene un punto también, Francisco. La interfaz que se te ofrece en este caso es el switch. Ya en el mundo real. ¿Ok? Ok. Quiero saber si hay alguna duda hasta ahorita. ¿Podrías dar otro ejemplo? Otro ejemplo de lo que viene a ser la interfaz. Las cornetas, por ejemplo. Algo que tengo aquí a la mano.
sea, sería por lo menos el sonido que se produce, ¿no? El equipo. Esa no es directamente la interfaz. No, sería Como más graduar el volumen. eso, sería más bien como eso, Ese regulador es de el volumen. interfaz. ¿Qué te ofrece él para graduar el volumen? ¿Cómo? No te entendí. Los diferentes botones que tendría el equipo, pues. Esa sería como la interfaz. Sí, los botones, las perillas, lo que sea. Esteban quiere aportar Dime, algo. Esteban. Adelante. O sea, la interfaz es lo que es algo así como visible, tanto visible como tangible, ¿no? No necesariamente. Una interfaz es lo que puede utilizar el usuario. Es decir, ¿quién va a utilizar, en este caso, por ejemplo, la corneta? Disculpa, creo que hay uno que tiene el micrófono encendido que no sé, que no deja escuchar lo que estás hablando. Ya. ¿Qué pasó? Ok, entonces eso es lo que viene a ser la interfaz. ¿Sí? La interfaz, por ejemplo, en el caso de las cornetas, viene a ser la perilla o la acción de subir y bajar el volumen. Entonces él le está ofreciendo esa interfaz. Tú puedes subir y bajar el volumen y además puedes cambiar su estado, puedes apagarlo o encenderlo. ¿Sí? Y si las cornetas son Bluetooth, El hecho funciona exactamente igual. Algo tiene que poder controlar el volumen de la música. Sí, el Entonces le está dispositivo. ofreciendo la interfaz. en este caso ¿Qué es lo que el pasa? En este teléfono, caso, pero el usuario no es directamente una persona, sino que el usuario por detrás viene a ser el dispositivo. Ok. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, pues entré hace poquito, pero sí estoy más o menos agarrando el hilo. Ah, disculpa. Sí, como ahorita estaba comentando ahorita José por el mensaje, no es directamente el táctil, sino que el usuario es el teléfono, en este caso. La corneta se está comunicando directamente con el teléfono, no con el usuario que está detrás del teléfono, sino en medio él se está comunicando es con él. Entonces el teléfono de alguna manera está utilizando una interfaz para decirle, bueno, yo lo que quiero es que usted suba el volumen o baje el volumen. Y ya. Exactamente. ¿Ok? Por lo menos en el caso del reloj, sería el cronómetro. Depende del tipo de reloj, pero sí, exacto. Los relojes que tienen cronómetro. No, sería más como los botones que tú utilizas para poder utilizar las funciones del reloj. Moverte entre él. A ver, Sí, en eso primer pienso lugar, esto yo. no deberíamos estarlo respondiendo porque esto es parte de la tarea, lo que viene a ser el reloj. ¿Ok? Ah, ah. Pero te voy a hacer un Bueno, pero se está pequeño... hablando de ¿Con interfaces. quién Pero la Por eso interfaz no, no. no era especificada la tarea. ¿Con quién está interactuando el reloj? Una persona, ¿no? Bueno, yo estoy interactuando con él, ¿no? Ok, con una persona, como dice Marcel, y tiene razón Luis. Entonces, ¿qué le ofrece él a la persona para que la persona obtenga información de él? Pues nos ayuda pues a que el reloj tenga el tiempo real, pues. Sí, pero eso no me define una interfaz. Yo no sé Exacto. qué tiene el O de sea, fondo, pero toca. aún así yo puedo obtener algo. Exacto. Tú dijiste una funcionalidad que tiene el reloj, pero ahora, ¿cómo tú accedes a ella? Sería por Piensa, no sé, como por los botones. Exacto. sí, Fíjate. Sí, o sea, por lo menos los relojes de aguja, la interfaz sería la perilla para modificar la hora, ¿no? Y los relojes digitales o los relojes tipo smart serían sus botones o su pantalla. Efectivamente.
Ajá, disculpa, estaba revisando algo. ¿Qué fue lo último que comentaron? Perdón. Terminamos de dar la definición de cuál sería la interfaz del reloj, independientemente si era digital o analógico. Ok, en este caso, por ejemplo, la interfaz que ofrece el reloj es qué acciones puedo aplicar yo sobre él. En este caso, las acciones que yo podría aplicar sobre él, sobre la mayoría de los relojes, imagínense que tenemos un reloj de los sencillos, vienen a ser, por ejemplo, eh, ver la hora. Puede ser una de las acciones que yo puedo aplicar sobre el reloj. Otra que yo puedo hacer es cambiar la hora. Dime esto. Y eso es bookkeeping. Disculpa, ¿puedes repetir la No te pregunta? escuché, disculpa. O sea, lo que está ahí más arriba dice, por ejemplo, bookkeeping. O sea, lo que está aquí que es bookkeeping. El dot typing se refiere a algo que se llama, o sea, el hecho de poder hacer que las interfaces sean intuitivas. Imagínalo así. Si vas a decir, si yo te digo, es amarillo, es un ave y grazna, es una ave, es amarilla y grazna, en lo primero lo que uno piensa es, por ejemplo, en un pato. ¿Ok? Entonces el hecho es que cuando tú vayas a ver las interfaces sea sencillo de entender. Pueden buscar el concepto de lo que viene a ser el dot typing. El dot typing es ofrecer la interfaz lo más intuitiva posible. Es decir, si yo les doy la interfaz de los números reales, ¿qué puedo hacer con ellos? Si yo, por ejemplo, en lugar de eso les doy un vector de los que imagino que algunos estarán viendo física 21, ¿qué cosas puedo hacer yo con ellos? Pues los números reales, pues no sé, hacer una operación, ¿no? ¿Qué interfaz me puede ofrecer un vector de los bidimensionales? Una interfaz puede ser, por ejemplo, las operaciones. Yo con un vector puedo sumarlo con otro vector, restarlo con otro vector, multiplicarlo por otro vector, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo no sé por detrás cómo ellos se suman, pero yo al final tener dos vectores y decirle, este vector súmemelo con este. O yo no puedo no saber cómo se multiplican, porque hay dos maneras de multiplicarlo. Entonces le digo, este vector multiplíquemelo por este. ¿Entienden? Ok. Muchachos, me tengo que ir retirando en estos momentos, pero yo también tengo clase. Aún así acá quedan Gerardo y Andrea para que vayan haciendo ejercicios con ustedes y poder poner en práctica lo que viene a ser la parte de esta, la de encapsulamiento y la de abstracción, por favor. O sea, generar TDA directamente. ¿Sí? Sí. Vale, Bueno, vale. Vale, ya gracias. lo que vendría siendo el refuerzo teórico, pues ya lo vendríamos a ver acá aquí. Entonces, pues principalmente queríamos saber sobre todos los temas que han visto y ahorita que llegó, ya que llegaron nuevas personas, al inicio preguntamos por dudas, pero ahorita que nos gustaría saber qué tipos de dudas pudiesen tener en general, incluso para los nuevos que se unieron, conceptos que hoy día estemos tratando y que ustedes no comprendan bien, pues la idea es trabajarlos ahorita. Yo tengo duda. Con respecto a... Bueno, no sé si alguien tiene algo teórico, pero bueno, sería ya en la parte de código, pero no sé si se trataría de ese tema acá, ahorita. Con la parte de código que tanto han avanzado, o sea, en las clases con el Eh, profesor.
Por lo menos para leer el, bueno, Hola Mundo y bueno, lo que como tal, pues bueno, antes de responderte eso, es la parte de cómo pues, una cuestión que se llama public, que el profesor lo coloque en ciertas partes, que pues como para saber el por qué, pues, y cómo saber cuándo colocarlo y cuándo no. Perfecto. Eso es con el tema que creo que llegaste un poquito tarde, pero eso de public, private and protected es directamente con el tema que hablamos de encapsulamiento. Este, es lo que estaba mencionando cuando qué dejar ver al usuario y qué no. Por ejemplo, todo lo que sea público son atributos o métodos los cuales tú vas a estar, o sea, van a poder ser utilizados a lo largo de cualquier instancia de la clase que estemos utilizando. En cambio, mientras estos sean privados, solo van a poder, son atributos que van a poder ser netamente manipulados dentro de la clase. La instancia vendría siendo, por así decirlo, la interfaz, lo que habíamos estado hablando hasta ahorita, lo que es la interfaz, lo que podemos manejar. Y en cambio, pues, ya el funcionamiento interno sería la clase per se. No sé si logré explicar un poquito más con respecto a cuándo usarlos. Pues siempre que tú quieras que desde cualquier punto de tu código, o sea de fácil acceso, ese atributo o ese método que vas a utilizar, pues debe ser público. Mientras que tú quieras que no esté a la visibilidad o que no se pueda ser manejado fácilmente y quieras protegerlo o evitar que este sea modificado por el usuario, pues deberías realizarlo en privado. Ok, relativamente puedo entender algo. Sí, es que, por ejemplo, directamente, como en el ejemplo que dimos acerca del carro, del automóvil, que este tiene unos frenos que el usuario los puede ver, los puede usar, pero internamente tiene una forma, un funcionamiento que es lo que no vemos, lo que no puede ver el usuario, por así decirlo. Es decir, los frenos, en este ejemplo, en este caso, serían las cosas públicas que el usuario puede ver, que puede usar en cualquier momento. En cambio, cómo funciona detrás, que el engranaje, que esto otro, ya sí es privado porque es cosa del carro. Nadie debería meterle mano libremente a eso. Ok, vale, ahora sí, pues un poquito mejor. Dale. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? Con respecto a cualquier tema. Y, bueno, la parte, pues, como para el código como tal, no sé si lo puedan hacer ahorita o no sé, para la siguiente clase. Pues yo creo que ya para la siguiente clase sí estaremos manejando más código como tal. En esta pues realmente no decidimos pues no tocarlo mucho, sino trabajar más conceptualmente y realizar explicaciones mediante ejemplos más que con código. Ya que pues con el profesor Sí, tampoco han trabajado tanto código como me mencionaron. Apenas hay un video de un Hola Mundo, si no me equivoco. Y pues realmente no sé qué más han realizado en código. O sea, ustedes como eh, tal, ¿qué han agarrado y hecho? Ustedes, por ustedes mismos. bueno, yo realmente pues no he podido hacer mucho, solo pues necesitaría pues por lo menos una orientación, aunque sea primero de lo básico para un, bueno, por lo menos en mi caso para agarrarle hilo pues. Claro. Pero por eso se vendría siendo más que nada como el profesor decida o quiera llevar el curso que mostrarles y que no, pues por eso mismo nosotros, o sea, ahorita los preparadores preferimos limitarnos a no hacerlo aún en esta clase, sino ya para la próxima. Ok, vale, tranquila, no hay problema. Listo. Yo por mi parte, he intentado hacer algo de código, pero no lo he logrado hacer correctamente debido a que no sé muy bien, ¿cómo se diría? Los comandos de C Sharp, porque no funcionan igual al lenguaje C, que fue el que vi en programación uno. Pues sí, una diferencia muy importante que deben tener en cuenta con el lenguaje es que C Sharp es un lenguaje 100% orientado a objetos, es decir, que básicamente todo lo que van a estar trabajando es con objetos o son objetos.
Muy importante, ustedes cuando yo les hablo de la palabra objeto, ¿sí más o menos tienen idea a qué me refiero o es un concepto muy ambiguo aún por ustedes? Pero es muy Sí, ambiguo, no puede. entiendo un carajo. Pues, ajá, con el concepto de clases, ¿ya están familiarizados o nada? Tampoco. No, aún no. No, Creo que para esta semana. Pues entonces realmente también voy a decirles que creo que mejor esperaría para la próxima semana para entrar más a fondo con eso, porque si el profesor tampoco les ha explicado clases como tal, pues no puedo seguir con lo que vendría siendo la explicación de que es un objeto. Aún así, muy por pues encima, yo, les puedo decir, sí, es que estamos muy limitados, exacto. Esta clase, el objetivo principal de esta clase era nivelarlos a todos o reforzarnos a todos con los conceptos necesarios para que ya para la siguiente no haya nadie atrasado con ninguna duda. Entonces, de hecho, y reitero, si tienen alguna duda con incluso conceptos de programación uno, cosas que no comprendan o no recuerdan o no hayan entendido bien de programación uno, pues aquí estamos a aclararlo para que ya a partir de la próxima semana de verdad vayan todos a la par, pues, vayan todos de la mano, no haya ninguno que se quede un poquito atrás por no comprender algún detalle. yo por mi parte ya logré hacer un pequeño menú con funciones de sumas, restas y o sea, para hacer las 4 operaciones básicas, logré hacer un pequeño menú. Ok, Pero no he tenido chance de codificarlo, ¿sabes? Mucho chance, pues. Es una mañana que estoy algo. pues sí, en tu caso lo más importante sería que terminaras a practicar esas partes, pero conceptualmente hablando, ¿hay algo que no entiendas? Casi no he tenido tiempo de codificar, así que respecto a código, pues no me acuerdo de momento. Ok. Pero es que también no solo piensa en que codificar y así es como voy a entender. Más bien velo como, por ejemplo, cuando les empiecen a enseñar ya la próxima semana, el profesor ya a comenzar a codificar, quizás le van a decir, mira, esto se hace así, porque ajá, por X razón. Pero van a decir, esto se llama abstraer, yo ya sé cómo se hace eso, pero lo sé como, por así decirlo, mentalmente. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Saberlo hacer en código. Pero mientras tanto, hoy, quédense y estudien más la parte de entender los conceptos para ya futuro saber cómo aplicarlos en un concepto, en un ambiente más de código. Y por cierto, Ok. ya que algunas personas entraron un poco tarde, al principio de la reunión hablamos y preguntamos que si todos tenían ya instalada la herramienta de trabajo, si ya les funcionaba bien o si hay alguien que tiene problemas para eso. No sé si los que ingresaron luego. Bueno, por lo menos yo lo tengo instalado ya. Nomás pues me faltaría para comenzar pues a programar para ver si realmente me funciona, pues. Eso sería todo. Pero, por ejemplo, el Mundo que montó el profesor, que es literalmente seguir los pasos del video, ¿lo realizaste o no has tenido la oportunidad de hacerlo? Sí, sí, justo fue lo único que pude realizar, pero más nada, no de las otras cosas sí no he podido, la verdad. Pero bueno, si lograste realizar eso, significa que está todo correctamente instalado. Es decir, eso no te hubiese servido si algo estuviese fallando en la instalación. Buen punto, entonces sí. Exacto. Entonces, Yo tengo una Ya, duda. ajá, primero Marcelo y luego Luis. Así. Ajá. Tú dijiste que este lenguaje C# es completamente orientado a objetos. O sea, ¿a qué te refieres con eso en el funcionamiento de un programa? O sea, difiere mucho de lo que tengo entendido, por lo menos en el lenguaje C. Al menos en la estructura de cómo vas a estar llamando las cosas, sí un poco. Porque, por ejemplo, yéndome rápido con un poquito de código. Ustedes vieron el video del profesor, se fijaron que, por ejemplo, para hacer una impresión, tuvieron que escribir console.writeLine y ahí sí le pasaron el valor que quieren imprimir del Hola Mundo, ¿sí? Sí. Bueno, si te fijaste ese console.writeLine,
eso ya es una estructura de un objeto, básicamente. Si haces la semejanza en C, tú simplemente escribías printf y pasabas el valor y ya lo hacías. Era mediante, por así decirlo, una función del lenguaje. En cambio aquí, básicamente, no notas que es un parecido como cuando tú realizas un struct que tú tienes que seguir algo de un punto y luego sí puedes realizar y trabajar con él. Sí, ajá, yo lo Sí, veo sí así, como una entiendo. evolución de un struct. Sí, tipo de una función. Como si todos fueran structs. Bueno, el punto es eso, todo va a estar compuesto como de structs, pero no son structs como tal, sino que la siguiente semana van a ver algo que son las clases, que es un concepto relativamente parecido, más no igual. O sea, se trabaja muy parecido, pero no son lo mismo. Pero, o sea, ¿se podría decir que una clase es un objeto? No. El medio que tú utilizas para trabajar la clase es el objeto, como la interfaz, por así decirlo, ese es Ah, el ok. objeto. O sea, es verlo como que la clase fuera la plantilla y cuando vas a crear o vas a utilizar esa clase que ya tienes, ahí es donde nace el objeto. Exacto. Y como dijo Marco, la clase es como un plano, en efecto. O sea, es la base plano en donde vas a estar trabajando y luego tú vas a construir lo que se encuentra o mediante el uso de ese plano vas a construir cosas, por así decirlo. Lo que pasa es que como les digo, pues hoy es un día algo limitado y pues como el profesor no ha dado esa parte aún teórica, pues ando intentando explicar lo más general posible, sin ir muy a fondo con el tema, porque pues preferiríamos todos esperar a ver cómo el profesor explica el tema. Dime, Marco. Gerardo, ¿van a subir la clase al Classroom? Las diapositivas. Pues sí, las diapositivas sí. La clase, pues en este momento la estoy grabando. No sé cuánto me vaya a pesar realmente. Pero sí, debería ser publicado. Se les debería hacer llegar la clase, toda la grabación del día de hoy. Vale, gracias. Entonces, ¿alguna duda? Por ejemplo, ¿ya sienten más confianza con cómo deben hacer la tarea que les falta? O sea, no podemos hacer la tarea aquí porque es tarea para ustedes, pero no sé si con la clase de hoy o los ejemplos que dimos ya sienten más confianza y libertad para poder abordar el tema ustedes. No, sí, ya queda mucho más claro. Ok, Esteban. ¿Quién fue el que Eh, dijo no? sí, O sea, sí. me cuesta entender mucho los temas que son abstractos. Pero a lo mejor es una pregunta un tanto difícil de responder, disculpa, una pregunta un tanto difícil de responder, pero ¿dónde crees tú, hasta qué línea de conocimiento crees tú que empiezas a caer? O sea, cuando te empezamos a hablar de qué cosa en específico dices, ya me pierdo aquí, ya no entiendo. Por ejemplo, te hablo de funciones y variables y todo eso y son conceptos que entiendes, ¿no? ¿En qué punto tú dices, aquí ya me caí, ya me perdí, no me siento ubicado? Cuando hablamos de qué tema en específico. Por lo menos con el TDA yo entiendo perfectamente más o menos qué es la abstracción, que es abstraer como los puntos importantes según el contexto que a mí me den, yo traigo ciertos puntos importantes según mi preferencia, más o menos lo que necesite. Lo más objetivo Perfecto. posible, sí. Ajá. Entonces, pero el profesor había explicado algo de poner como unas operaciones que se pueden hacer con esto. Entonces, ahí es donde me tranco por completo. O sea, con algunas cosas puedo sacar ciertas operaciones y con otras me quedo completamente bloqueado, en blanco. No sé qué poner. Pero entonces es una duda ya más de código, de que no sabes cómo operarías con un TDA, me imagino. Pero la parte conceptual, si entiendes lo de abstraer y como que asignarle o definir los funcionamientos del TDA que realizaste, de la abstracción que hiciste. O sea, sí sabrías No, definirlo. pero creo que entiendo la pregunta, o sea, porque claro, en la abstracción que nos mandó hacer el profesor, Ujú, ujú, ujú. Ujú. No sé. disculpen, ¿se me escucha? Ajá, ahora sí Sí, se te ahora escucha. sí. Ajá, que él se refiere es porque en la tarea que nos mandó ese profesor, el tipo de documentación también hay que agregar operadores, o sea, de las acciones
qué hace tal objeto, pues, pero claro, es difícil dar ejemplos porque prácticamente sería resolver la tarea, ¿no? Sí, no puedo darles un ejemplo directo con eso. Pero si quieren, por ejemplo, intentemos Con un realizarlo portamina. con algo que no está en la tarea. O sea, por ejemplo, aquí estuvimos trabajando con un vehículo, con Un vehículos. portamina. Ajá. Ok, intentemos sacar ¿Qué entre dijo un todos portamina? Sí, intentamos entre todos sacar la opción de un portaminas. Esa no es parte de la tarea, ¿no? No. Este... Entonces, ¿cuál sería la interfaz del portamina? Por así Pues decirlo. sería la parte El botón. cuando, digamos, el botoncito, cuando tú le das, ¿cómo es el clip? Pues el resorte y saca la mina, ¿no? Que uno no lo ve. Esa pudiese Sí, ser eso sería una. un operador, ¿no? La interfaz vendría siendo como el botón, o sea, atrás el clic esa vaina que tiene, para uno El- insertar la mina. Perfecto. sí. Y básicamente no tiene más nada. Sí. Yo creo que más bien sería la mano. Iba a decir algo así como que portaminas tiene algo difícil de comprender porque al mismo tiempo el uso como tal no es la mano porque tú serías el usuario, pero el portaminas en sí completo porque tú lo agarras y lo necesitas agarrar para empezar a usarlo. Entonces, la verdad, sí, portaminas creo que es un ejemplo relativamente enredado de utilizar. Ah, Porque, ok, sí. El portaminas como tal sería la interfaz. O sea, no solamente tiene la interfaz del botón, sino que él mismo sería una interfaz. Es eh, que, mira, por ejemplo, un portaminas. ¿Qué cosas tiene un portaminas? Pues un portaminas puede tener un tamaño, un color, qué tipo de minas usa, etcétera. Pero ya para ver operaciones, enfócate más. ¿Qué puedo hacer yo con un portaminas? Yo puedo, Portaminas. ajá, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo escribir con él, yo puedo hundirle el botón para que salga más mina, puedo quitarle la mina y así sucesivamente. pues No sí, sé, no capto bien. ok, O sea, entonces, trata de mirar más como que, ¿qué puedo hacer yo con esto? O sea, yo puedo ver el portaminas, que eso no sé, pues es un portaminas, pero ¿cómo lo puedo usar? sí, es más el qué utilidad tengo con él. Ah, dime, José. José levantó la mano, ¿no? Es que alguien levantó la mano. Dice que la cédula. Ah, ¿quiere que armemos un ejemplo con la cédula? ¿O está diciendo que la cédula es parte de portaminas? Yo creo que es mejor que pongan otro ejemplo porque con el portamina quizás Sí, no es lo algo entienda bien. enredado. Por Pues ejemplo, creo una que... lámpara. Pues sí, una lámpara pudiese ser. El profesor O puso con el teléfono. La verdad, el contexto es La demasiado, o radio. sea, es muy abierto. Entonces, no sé, ¿qué se podría hacer? Disculpa, Esteban, ¿pudiese repetirlo? Es que de verdad me costó escucharte. Perdón, o sea, que el profesor, como ejemplo, puso algunas cosas que tienen muchas funcionalidades. Por ejemplo, un teléfono. O sea, que tiene una funcionalidad bastante extensa, o un televisor ahorita moderno, también tiene muchas funcionalidades. Entonces, puedes imaginarme un contexto y aún así luego tener que extraer después algo. O sea, porque son cosas que tienen, que son bastante extensas, hay mucho que se puede sacar de eso. Sí, hay muchas cosas que tú puedes extraer del televisor. Creo que, de hecho, esa era una de las intenciones que tenía el profesor. Sí, me tiene bastante enredado. Es verdad. Sí. Entonces, yo creo que vamos a sacar un ejemplo más o menos con el de la radio, creo que está decente. La radio está en la tarea. No, no. No, en la tarea No. hay un teléfono, una impresora, televisor, un reloj, y falta uno, pero no me acuerdo cuál era. Ay, de verdad, Creo que la nosotros hablamos de computadora. relojes. No sé, disculpa. José, lo que pasa es que la cédula quizás como ejemplo también puede tender a enredarse un poco como las portaminas. Un poquito más específico sí, pero siento que también puede tender a enredarse porque, por ejemplo, los usos son más como
eh, Es algo muy limitado. identificarse, utilizarlo en cuestiones legales y así. Dime, Chamuel. La parte de, bueno, no sé, una radio, un dron, no sé. Ah, bueno. Un dron. Bueno, un radio. Sí, quedémonos con la radio. Entonces, Una pregunta, ya, disculpa Gerardo, la parte de la interfaz, porque estaba pensando en el dron, algo de simple vista que uno, bueno, perdón, que no se ve a simple vista, es la conexión que tenga el dron con, ¿cómo es con el control. Con el control. Pues, o sea, esa conexión existe, más no es la interfaz que tú manejas. Tú la interfaz que manejas es el control directamente. O sea, Ok, o tú no sea, sería estás el, pensando en cómo voy a La manejar la conexión creo que conexión. sería más un operador, pues. Tú no estás teniendo en mente cómo voy a realizar esta conexión. No sé cómo me explico. Sí, tú no estás pendiente de ella, tú estás pendiente de operar con el control. O sea, por ejemplo, en un teléfono uno interactúa con el táctil, pero uno realmente sabe cómo funciona internamente o cómo se conecta, cómo es que recibe los datos. No. o sea, sería como el software del teléfono, ¿no? Un ejemplo. Eh, o sea, sí, creo que te entendí. ¿Te refieres a que esa conexión, por así decirlo, que hay entre el drone y el mando sería como el software del teléfono? Algo así, sí, sería más o menos así. Sí, algo así es, o por lo menos algo más rapidito. La parte del el Bluetooth, por lo menos del teléfono A un a una speaker. corneta. Sí, Ajá. algo así sería. Y exacto. Y nosotros ya habíamos dicho de que la interfaz como tal sería como tú interactúas desde el teléfono y manejas el speaker. Ah, Entonces, listo, listo. Ok, entonces sí, ya estoy acatando más. sí. Gracias. Entonces, En por este ejemplo, caso, ajá. pues, por ejemplo, que la corneta tenga Bluetooth ya sería es un atributo, no ningún tipo de operación. Ok, claro, ok, vale, vale. Y después de eso sería pues lo que tiene interno por lo menos los cables de cómo el encendido, el apagado y eso, pues lo que se estaba hablando anteriormente. Pues sí, todo eso sería un encapsulado, lo privatizado, lo que realmente el usuario no maneja. Ok, ok, vale, gracias. Ahora un ejemplo de operadores, por lo menos en el mismo caso, tomando el mismo ejemplo de la corneta, sería por lo menos operador, podría ser el control de volumen, ¿no? Subir o bajar. Eso. Sí. Entonces, sí, en parte la interfaz de la radio, de la corneta, sería como tú la manejas. O sea, yéndonos por una radio clásica, la manera en como tú la puedes manejar o controlar sería tanto la perilla que tú tienes como la del volumen y la que tú tienes para definir en qué señal te vas a encontrar. Ajá. Este, entonces, como por así decirlo, ¿qué otra cosa pudiesen, o sea, no terminaron de comprender bien? ¿Aló? Bueno, a este punto yo creo que comprendo bien. No te escuché bien. ¿Qué, Esteban? No te entendí nada. La estación de la radio, poniéndole un al Eh, parte del cine, fíjate, esta eh, línea que tenía que escuchar música, sería para los como el control de volumen manual. Esteban, perdón que te interrumpa, pero de verdad no sé si algo con la conexión o algo está obstruyendo tu micrófono, pero
pero hay mucho ruido y no logro entender lo que me quieres decir. Aquí también se escucha, pero no sé, es como baja señal. Esteban, creo que deberías escribir tu pregunta. Sí, porque en verdad hay demasiado ruido. No puedo entenderlo. Yo subiré esto un video en YouTube y posteriormente creo que debería ser subir al Classroom o en todo caso se Yo subiré pasará este por el video en grupo. YouTube y posteriormente creo que debería censurarlo a tocar Que ese sí se escucha mejor. Eh, Sí. sí, un poquito mejor, pero intento hablar algo pausado. Que son los auriculares que tengo, que están, Ah, creo que mira, están ahí sí medio te escucho bien. descargados. Ahí sí se mira, ahí se escucha te muy bien. escuchó bien. Ahí. Ok, que yo decía la interfaz o sea, la radio, para yo ver más o menos, tratar de sacar una estación aquí a ver si capté algo. O sea, por lo menos yo con la radio, si lo pongo con el fin de escuchar música, o sea, yo compro la radio, casi más que para usar la radio, sería como para escuchar música como tal. O sea, entonces analizaría lo que necesito, sería como el control de volumen, los botones para cambiar de canción, o sea, de pista, puertos USB, Bluetooth y conectores auxiliares de audio, ¿no? Que radio Que moderna. sería en el De radio moderna. momento. Ujú. Sí, sí lo sacaste bien. Luego el profesor menciona una parte de operadores, que es como unas funciones que él coloca. Entonces ahí es donde me trabo. O sea, la parte de la abstracción no es tan En complicada, ese pero caso, las funciones... o sea, en ese caso de la radio, los operadores podrían ser como el funcionamiento del volumen, pues la opción de subir o bajar volumen, creo que sería un operador. El de cambiar la emisora podría ser un operador. Creo yo, eso es lo que yo tengo entendido en el caso de los operadores. Disculpa, ¿qué fue lo que dijiste? Que Esteban pregunta, o sea, la duda que tiene él es con los operadores de cada objeto en la abstracción, pues porque en la abstracción tenemos que poner los atributos, que en el caso de la radio, pues si tiene Bluetooth es un atributo, si la radio tiene una o dos cornetas es otro atributo, pero también hay una sección de operadores que son como que las funcionalidades que realiza el objeto, o sí, más o menos como el sistema de las cosas que hace. Por ejemplo, en el caso de la radio, creo que el sistema de volumen, o sea, la acción de subir o bajar volumen, obviamente la interfaz es el botón o la perilla, pero la perilla activa la función de subir volumen si la movemos a tal sitio y si es al otro lado, activa la opción de bajar volumen. También está la perilla de la emisora en el caso de las radios antiguas y la función que sería el operador sería el hecho de cambiar la emisora, ¿no? A tal canal. Sí, sí, exactamente así. O sea, como bien dijiste, los atributos de la corneta es como, por así decirlo, físicamente qué se le ve o qué tiene. Pero ya para el caso de los operadores, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con ella? En este caso, le puedo subir volumen, puedo bajar volumen. Tengo que tener la función apagar, porque si yo tengo la función apagar ni prender, pues no sirve para nada, por así decirlo. Y así. ¿Sí se entiende? Sí, sí, exacto. Creo que esa era la duda de Esteban. Sí, algo, o sea, yo entiendo más o menos eso, pero a la hora de llegar a plasmarlo, como que me bloqueo, ¿no? O sea, no me llega más nada. Sí, es que tú trata de pensar ¿qué hago para que esto funcione? Por ejemplo, el caso de, bueno, el que es una lámpara. ¿Qué necesito para que una lámpara funcione? ¿Cuál es su funcionalidad? Tiene que prender, apagarse, tiene que tener un medidor de cuánta luz puede prender o cuánta no, y así. Como que Claro, lo que pasa es que también una cosa es qué tiene ella y otra cosa es qué puedo hacer con ella. Disculpen, creo que alguien está hablando, pero se escucha demasiado feo. No sé si a ustedes también le está pasando. Sí, sí.
Sí, ahorita pasó Sí, aquí eso. también. Ya no. Creo que el micrófono de Esteban creo que está reproduciendo en eco los audios de nosotros y eso es lo que se escucha como interferencia. Sí, Pero Sí, la que es tengo lo que yo. que falla un poquito el botón y cuesta apagar el micrófono. no, tranquilo. Pero bueno, sí, creo que es eso. Lo que iba a decir de los operadores que al igual que los atributos dependen del contexto, por lo menos en el caso de la radio, si nos referimos a sus operadores como una radio como tal, está el hecho de subir volumen, bajar volumen y eso pues. Pero si por lo menos el contexto al que le vamos a dar a una radio es para venderla en un sitio de ventas de radio, ya los operadores no serían, o sea, si estamos haciendo un sistema de ventas para un sitio de venta de radio, ya los operadores no son las funcionalidades tanto, o sea, que hacen la radio, sino por lo menos una funcionalidad podría ser publicar la radio, o sea, que tengamos la radio en stock en la tienda y se publique en la página. Eso podría ser un operador, como publicar. Sí, algo así. Como dije ahorita, los atributos más cómo es ella y los operadores que puedo hacer con ella. En este contexto de vender, pues, ¿qué puedo hacer con ella? Pues publicarla. Y, exacto, perfecto. Ajá, disculpen. Creo que sí, sí ya quedó más claro todo. Los noto más abiertos con el tema. Este, si realmente, como ya se está acabando la hora, si realmente no hay más dudas, supongo que podemos ir terminando la clase. Si hay alguna otra duda, pues ahora es cuando, se lo repito, da igual el tema, con tal y sean algo que ya hayan visto hasta ahora, buen PR1 o buen programación 2, pues hagan la pregunta. Ok, supongo que entonces ya estaríamos. Bueno, ya pues creo que pude entender la mayoría de las cosas. Cualquier cosa, pues podríamos comunicarnos con ustedes, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Lo único que aquí era respuesta inmediata y por mensaje, pues responderemos apenas podamos. Sí. Vale, tranquila, Estamos entiendo, en una entiendo. semana muy ocupada sobre todo y realmente fue complicado abrir este espacio esta semana, pero bueno, así se pudo. Ah, Pero listo, bueno, entonces, bueno, pues creo que se puede dejar así. Sí, bueno, entonces me alegra. Estamos... Dale, de todas maneras, muchísimas gracias. Si tengo alguna duda, por WhatsApp les dejo un mensaje. Ahí cuando les llegue, pues me pueden contestar. Dale. Sí, claro. Yo Por Telegram siempre quería ver también. un código para que ustedes lo revisaran. O sea, uno mismo no los compila y los revisa que funcione. Pero para ver si se puede optimizar o si se puede arreglar algo. Pues lo que Por lo menos sucede esta semana tal vez. es que la parte de optimización no es importante tanto en esta asignatura de programación 2. O sea, realmente qué tan óptimo sea o no, no nos vamos a estar fijando en eso. O sea, puedes mandarme un código y con tal y sea funcional, yo lo voy a dar por totalmente válido. Eso es de temas más adelante. Sí, eso es más programación 3 o incluso análisis y diseño de algoritmos. O incluso si van a ver la materia opcional de programación de videojuegos más adelante, también ahí se toma en cuenta. Pero ahorita a este punto no. Es más importante que logren hacer programas funcionales. O sea, ahorita lo que importa es que el programa compile y haga lo que deba hacer y listo. Sí, Sí. Y aprender la programación orientada a objetos. sí, tener conocimiento de los conceptos. O sea, Que realmente es lo más importante de todo. sí, es que la programación orientada a objetos es de lo que más se usa o más van a ver en la industria. Ya la programación lineal, como la vieron en PR1, no es tan común. ok. Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos el próximo viernes. Ya saben, cualquier duda, pues nos pueden contactar a cualquiera de los preparadores por WhatsApp. Y bueno. Perfecto. Muchas gracias por la clase hoy.
Dale, estamos hablando. Chao, suerte. Hasta la próxima. Fiau.